¿correcto? Es importantísimo estar nosotros instruidos, enseñados en el orden de la iglesia, para poder marchar hacia adelante. Para poder avanzar hacia adelante tenemos que estar instruidos, enseñados en cuanto a lo que es el orden del servicio en la casa de Dios. Es importantísimo esta parte, hermano. Podemos pasar a veces tiempos, están algunos, y todo es un caos. Pero para eso Dios ha enviado su palabra, para que nos enseñe Él a hacer las cosas bien, porque queremos nosotros hacer las cosas bien. Amén. Y que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 35 al 36. El tema es ordenando el servicio en la casa de Dios. Ordenando el servicio en la casa de Dios. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Señor bendito, alabado sea tu santo y precioso nombre, Señor. Te damos las gracias primeramente, Señor, no solamente por darnos un día más de vida, no solamente por alimentarnos, por darnos, Señor, de beber, de comer, no solamente, Señor, por mantener nuestros cuerpos, Señor, Dios mío, saludables y con fuerza, nuestras vistas, nuestros oídos, nuestras piernas, nuestras manos, nuestros brazos, nuestra columna vertebral, Señor. Gracias, Señor, por todas estas cosas que tienes cuidado y darnos la bendición de estar una vez más reunidos en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra. Estamos tratando estos temas, Señor, que son, Señor, Dios mío, ordenando, Señor, el servicio aquí en tu casa de oración, Señor. Concédenos, Señor, la sabiduría. Concédenos el entendimiento para poder comprender las palabras que nos vas a traer en esta tarde, Señor, y que tú tienes preparado para nosotros en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Bien, el ordenamiento del servicio en la casa de Dios. Muchas de las veces se cometen errores, pero son errores por ignorancia, porque no hubo la oportunidad de alguien que nos explique o nos haga entender que estábamos haciendo mal. Porque Dios tiene un orden. Él ha dado un orden para su casa, ¿verdad? Y ahora nos hemos quedado nosotros hablando acerca de la escuelita dominical, ¿verdad? Estábamos hablando de la escuela dominical. Le dije que leyera qué página eran, hermanos, si recordarán la pregunta 225. Ahí nos hemos quedado. La pregunta 225. Por acá está, a ver. Así es. Pregunta 25 es: ¿cuántas clases debería de haber en una escuelita dominical? Esa es la pregunta. Ahora, el hermano Branham estaba diciendo que un niño de 3 años no puede entender lo que pudiera entender uno de 14 años de edad. Lógico. Entonces quiere decir que hay aulas separadas por edades. ¿Cuántos deberían haber? ¿Cuántos? Bueno, él aconseja y él dice, yo en párrafo 69, yo creo que usted lo ha leído, ¿verdad? Yo le di que leyera la página 808 y 809.
correcto, de conducta, orden y doctrina. Así que yo hoy voy a resumir nomás, amén, voy a resumir porque ustedes ya han leído esto que está acá. Bueno, dice, ustedes deberían tener una clase para los pequeñitos, con franelografía, eso que se pegan figuritas, cosas así, dinámica para los niños, porque ellos se aburren rápido, hermano. Un tablero forrado de franela. Ahora, deberían de tener a alguien que se haga cargo de la clase para los pequeñitos. Él aconseja que no sea un hombre, sino que sea una mujer. Él dice, ustedes deberían de tener a alguien que se haga cargo de los pequeñitos, alguna madre de edad. Son las más experimentadas. Ellas saben cómo manejar a los chiquitos, hermano. Es bien difícil manejar a los chiquitos. Vaya a ver lo que hace un chiquito con su papá, ¿no? Pero con la mamá no puede, hermano. No puede. La mamá no sé qué cosa hace, pero ella sabe cómo. Ella sabe cómo cuidar de ellos, ¿ves? Una mujer de edad, una madre, dice. Una madre tiene que tener hijos, tiene que haber criado hijos. Así lo está diciendo, una madre de edad. Ella sabe cuidar de ellos, ¿ves? Ahora, las otras clases, es decir, las otras aulas, estoy hablando acá de 13 años hasta 20, que sea hasta 21, 22 años, jóvenes ya, adolescentes y jóvenes, porque no tenemos mucho. Tendría que ser alguien que fuera más capaz de presentar la palabra, ¿ves? Y un tercero que sería, ¿verdad? Acá estaba de veras, ¿no? Acá estaba un tercero que sería para los adultos, que por lo general lo coge el pastor. Él toma el pastor porque ahí en adultos ya tiene que ser el manejo de la palabra ya más fuerte, más pesado. Amén. Entonces dice acá, ahora, nos da bastantes consejos acá, pero nos vamos de una vez hasta la pregunta 226. Ustedes ya lo han leído, esta página 808. ¿Quiénes deben de ser los maestros? Ahí está. ¿A quiénes podríamos poner de maestros de escuela dominical? Ya hemos visto, bueno, él ha aconsejado que maestros para la primera clase que está acá, de niños, tiene que ser una madre de edad que sepa manejar los pequeños. Ya lo dijo acá. Ahora, para jóvenes y adultos, dice, tiene que ser alguien que sea más capaz de manejar la palabra. Ahora, ¿quiénes pueden ser los maestros? Depende de ustedes. De votar por sus propios maestros. Cuando está hablando de votar, está diciendo acá que tenemos que ver candidatos, ¿correcto? 1, 2 o 3 candidatos, si es que lo hay. Pónganlos ahí y escojan a alguien. Reúnan a la iglesia y digan, hermanos, ¿quién se siente aquí guiado del Señor para enseñar a los dominicales? Pero él dice, tiene que ser un maestro calificado. Bueno, cuando él dice maestro calificado, por favor no se vaya a poner en su cabeza usted de que tiene que tener un título pedagógico, reconocido y cosas así. No, hermano. Es ideal, sería muy bueno, pero no, si no lo tiene, hermano, lo que tiene que tener ese maestro de escuela dominical es el conocimiento de estas dos cosas. Tiene que tener estas dos cosas. Esto que está acá es la interpretación de esto. Sin esto no hay lo otro. Entonces estos dos caminan juntos. Entonces ese maestro tiene que conocer estas cosas. Tiene que ser alguien, dice, calificado, dice. Tiene que ser estrictamente como negocio. A ver, vamos a ver. ¿Por qué el profeta dice que el maestro de escuela dominical hay que elegirlo como elegir un negocio? A ver, no se elige para perder. Amén. Se elige para ganar. Entonces, nosotros queremos una escuelita dominical que marche para adelante, que prospere y que crezca. Y que de la escuelita dominical, de acá, de estos que están acá,
salga el futuro pastor, salga el futuro diácono, salga el futuro síndico. De ahí van a salir. De ahí, de la escuela van a salir. Los predicadores van a salir de acá, de ellos. Van a salir. Entonces nosotros queremos cuidar de estos que están acá. De estos niños, de estos jóvenes, tenemos que cuidarlo de ellos. Entonces, ¿qué tenemos que ponerle? Lo mejor que haya. Lo mejor que hay. El mejor maestro. Las mejores maestras tienen que estar acá. Lo mejor. ¿Por qué? Le estamos entregando en las manos de ellos nuestros hijos. Le estamos entregando en la mano de ellos a nuestros jóvenes. Entonces, si es un buen maestro, bota un buen discípulo. Amén. Un maestro bueno, bota buenos discípulos. Ahí está Jesús, nuestro ejemplo. Amén. Él es nuestro ejemplo. Buenos discípulos. Entonces el hermano Branham dice que sea como un negocio. Nada de sentimientos, nada de preferencias, nada de tener cosas así, sino el que es bueno, es bueno. Amén. No hay vuelta que darle. No, yo no importa, yo quiero que sea fulano de tal porque me cae bien, es mi amigo, yo me llevo bien con él. Además es bien tolerante, ¿eh? Aguanta todo, deja de todo. No, hermano. Tiene que ser como un negocio. Tiene que ser el mejor y los mejores los que tienen que entrar acá en la escuela dominical. Ellos son los que van a darles a ellos, como dice, ellos son los que van a plantar la semilla. Puede decir, importancia vital, porque la semilla va a ser plantada en el corazón de ellos. Y nosotros vamos a estar, nosotros como iglesia, esperando los que van a salir de la escuela dominical. Salen buenos cuando hay buenos maestros, sí, hermanito. Un buen maestro bota un buen discípulo, hermano. Lo prepara bien. Prepara sus clases con mezcla de... Usted sabe, hermano, sustancioso. Sus enseñanzas son sustanciosas, son anchoveta con machete, con concentrado, usted sabe, de vitaminas, calcio, fósforo. ¿Para qué? Para que esos discípulos crezcan fuertes, sabios, preparados, conocedores de esto, del mensaje. Cuando van a hablar, hablan la palabra. Esos discípulos van a salir de la escuela dominical. Entonces acá, volviendo a repetir, si el maestro no califica, cámbienlo. Cámbienlo. Ese es lo correcto. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? Lo veremos trabajar unos meses. No sé, 3 meses. Tal vez 5 meses. Tal vez 6 meses. Pero se va a ver su trabajo en los alumnos. Y si vemos, hermano, que esa aula de ese maestro, hermano, es un relajo, y jajaja, y jijiji, así pues, y lo otro, y que por acá y por allá, hermanito, por favor, cambio en esa aula. Ese maestro sale y entra otro ahí. ¿Amén? Eso es lo que está diciendo acá la palabra. Si no califica, cambie de una vez eso. Ahora, no solamente está hablando en cuanto a los maestros. Cuando yo venga bajo la dirección de Dios, si yo siento que Osman Neville está hablando el obispo acá. ¿Por qué? Porque el hermano Branham era el obispo del tabernáculo Branham. El hermano Neville, él era el pastor, y el obispo del hermano Neville era el hermano Branham. Entonces, él tenía la autoridad de venir y decir, si yo veo que el hermano Neville ya no califica para ser pastor aquí, yo lo voy a decir a la iglesia. ¿Ve? Y ahora, cuando yo veo una cosa aquí y piense que ustedes diáconos ya no califican para ser diáconos, yo lo voy a mencionar a la iglesia. Me he dado cuenta que un cierto diácono está haciendo esto, lo otro, y ese diácono descalificado, no califica para ser un diácono aquí en la iglesia, por las cosas que ha venido haciendo o está haciendo. Lo va a mencionar a la iglesia, lo va a hacer saber.
Yo no puedo votar para retenerlo o echarlo. La iglesia tiene que hacer eso, pero de seguro yo lo voy a presentar delante de la iglesia, porque eso es lo que debería de hacerse, ¿ve? Ahora, dice acá, estamos tratando con la cosa más preciosa que existe en la tierra, la palabra de Dios. Y tiene que llevarse a cabo con un orden piadoso. Entonces, estaba hablando, bueno, él lo tipifica también con los oficios, ¿verdad? Pero acá estamos hablando específicamente con respecto a la escuela dominical. Entonces tenemos que ver cómo van avanzando los alumnos en la clase. De repente se les pregunta, ¿y ya conoces los libros? ¿Y sabes esto? ¿Y del mensaje y esto? Entonces ellos van a contestar, ah, ya, está bueno el maestro. Es su mejor propaganda, son sus alumnos. Así que, ¿quiénes deberían de ser los maestros? Eso depende de ustedes, el seleccionarlos. Para los niños, vuelvo a repetir él, yo escogería a una mujer de edad, alguien que pueda hacer eso. Para los adolescentes que están acá, los jóvenes, yo escogería un maestro que sea estricto. No va a ser un estricto con los niños, pero sí con los jóvenes. Un que sea estricto. Bueno, él lo agrega acá y cuando dice un maestro estricto, está diciendo no solamente salir y hacer salchichas, eso estaría muy bien si ellos quieren salir y hacer salchichas. Pero poner toda la cosa en hacer salchicha, está diciendo poner nosotros todo el tema de la palabra en comer, dedicarnos a comer, a hacer salchichas, es lo que está diciendo acá, no está bien, ¿ve? Las salchichas asadas están bien. Los días de campo, cuando ustedes quieren estar juntos y tener compañerismo, eso también está bien. Y eso es lo que ustedes deberían de hacer para entretener a los niños. Pero en este lugar, esta es la palabra de Dios. Estamos acá en el atrio, ¿verdad? En el tabernáculo. Las salchichas son para cuando ustedes se juntan o algo así, pero no aquí en la casa de Dios. Sabemos eso, por supuesto. Sabemos que nosotros no creemos aquí en esta tontería de fiestas y todo eso. Nosotros, ustedes saben mejor que eso. Esas cosas no se traen aquí en la iglesia del Señor. Esas cosas están afuera de aquí la iglesia del Señor. Ustedes recuerdan cuando Jesús entró al templo, ¿verdad? Ese texto de Mateo, creo Mateo 21, 22 o algo así. En el templo de Dios estaban los cambistas. Es como poner aquí en el atrio los cambistas. En ese entonces en el atrio, en la parte del templo, adentro del templo estaban los cambistas. Bueno, había gente que venía de toda nación y necesitaban cambiar sus dólares, sus euros, sus monedas. Entonces los cambistas estaban metidos adentro del templo. Eso es lo que molestó al Señor, que cogió un látigo y lo sacó a golpe de la iglesia. Porque estaban dentro del templo, dentro del lugar de adoración, del lugar que estaba dedicado para la adoración. Es más, el Señor fue más allá todavía. Aquellos que estaban en la parte de afuera, para allá, eran los vendedores de carneros, los vendedores de bueyes, que estaban de animales, aún hasta los que estaban ahí afuera, en la parte de afuera, hermano. Ese es el celo de Dios. Pero lo que está hablando acá es que no haya maestros relajados. Esto que vemos acá está relacionado a la escuela dominical. Que no haya maestros relajados, que conviertan sus clases, sus reuniones en estas cosas sociales. Eso es lo que está reclamando el mensajero acá. Entonces, nos vamos a la pregunta 227, creo. ¿Quién debería de estar al cargo de la escuela dominical para mantenerle el orden? ¿Quién estaría a cargo, dice? El superintendente de la escuela dominical. Esos son sus asuntos. ¿Ve? Él no tiene nada que ver con los diáconos, síndicos o pastores. Él tiene un oficio propio. En otras palabras, el responsable del orden, del cumplir la escuela dominical, es el superintendente. No es el diácono.
no es el síndico, no es el pastor, es el superintendente de escuela dominical el que va a responder por el orden de las enseñanzas y el trabajo en la escuela dominical. Así que las lecciones están en desarrollo. Está diciendo, hermano, que las lecciones que se van a llevar a cabo para los niños, para los jóvenes, para los adultos, tiene que estar el programa ahí afuera, en el informativo, donde el maestro va a decir, sus clases lo tiene ahí. Mes tal, enero, febrero, marzo, abril, clase de esto, clase de lo otro, clase tema número 1, tema 2, tema 3, todo, su programación, su trabajo, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos alumnos. Y los alumnos tienen que tener sus clases programadas. Los maestros tienen que trabajar para preparar sus clases. No se va a parar un maestro a improvisar. No se va a parar un predicador acá o un pastor a enseñar a los adultos de un momento a otro improvisar. No, hermano. Vamos a tratar el tema de la deidad. Vamos a tratar el tema de predestinación. Vamos a tratar el tema del infierno. Yo tengo que traerles acá. Poner mi trabajo allá afuera y decirles, en culto tal, voy a tratar este tema. El otro domingo el otro tema, el otro tema, el otro tema. Los hermanos van a saber que va a haber escuela dominical y qué cosa es lo que voy a traer de enseñanza. Amén. Entonces, yo tengo que venir preparado y trabajando meticulosamente la enseñanza que voy a traer, hermano. Este es un trabajo. Y cada maestro tiene que traer su programa. Nada de improvisar. Nada de improvisar, hermano. A Dios no le gustan las improvisaciones, hermano. Las lecciones están en desarrollo. ¿Ve? Ahora, y luego, ustedes saben, el superintendente de escuela dominical debe pasar y recoger las ofrendas que han recogido la colecta de escuela dominical, el reporte de cuántos estuvieron presentes, cuántas Biblias tuvieron en esa clase y demás. Tenemos que comprar Biblias, tenemos que comprar literatura, tenemos que comprar silletitas, esos materiales para que los niños se sienten, todo eso, pizarritas, todos esos materiales está diciendo acá, ¿ve? Tengan el reporte de escuela dominical. Después de que la iglesia dominical haya terminado, ¿cuántos maestros? ¿Cuántos estaban presentes? El total de la escuela dominical, el total de las ofrendas y lo demás. ¿Ve? Diáconos, síndicos, pastores no tienen nada que hacer en eso. Solamente el superintendente de la escuela dominical. Ahora, la escuela dominical necesita ciertas cosas. Esas necesidades deben presentarse a la directiva de los síndicos. Los síndicos se reúnen, ¿ve? Y ven si hay fondos suficientes a través de la tesorería, del tesorero. Entonces puede comprarse. Si él quiere algo para literatura o lo que sea, o para algunas Biblias, o algo que quiera comprar, o una Biblia para alguien, ustedes saben que puede encontrar más palabras y citar más escrituras, o algún premio, o algo, como eso que quieran dar, o un obsequio, porque hay que comprar obsequios, regalos, cosas para los pequeños, para los niños, también para los adultos de repente, tal vez para los jóvenes, pero más es para los pequeños. Dice, tiene que ser a través de la iglesia, a través de la iglesia. Me voy al párrafo 207, me voy al párrafo 207, vamos a ver dónde está el 207, voy a leer el 207. El Señor nos ayude ahora a poner por obra estas órdenes para el reino de Dios. La razón que yo he dicho esto es porque yo pienso que ustedes han crecido de niños a adultos. ¿Ve? Estamos llamados a crecer de niños a adultos. Cuando ustedes eran niños, hablaban como niños, entendían como niños, pero ahora ustedes son hombres. Así que actuemos como adultos en la casa de Dios. Como adultos. No como un mocoso, no como un niño, sino como gente mayor. Que ha madurado ya. Adultos en la casa de Dios. Comportándonos y honrando nuestros oficios. Y honrando cada oficio. Cada don que el Señor nos ha dado. Pongámoslo en orden.
y honremos a Dios con nuestros dones y nuestros oficios. Honremos al Señor. Hay que poner en orden. Ahí van a ver los talentos. Ahí van a aparecer el ministerio de maestro. Ahí van a aparecer los maestros. Ahí van a aparecer cada uno. Pero si nos ordenamos, hermano. Amén. Este es en cuanto hasta acá el tema de la escuela dominical. Ahora voy a pasar a otra parte del orden de la iglesia. Voy a pasar a un tema que parece que me va a llevar un tiempo casi como el tiempo que he dedicado a los diáconos. Un tiempo importante voy a tener que abarcar ahora. Estoy dando comienzo desde ahorita a un tema titulado El programa de la música. Voy a hablar el programa, voy a abordar el tema de la música. Esto es una cosa tan maravillosa, hermano. La música. ¿Es importante? Es importantísimo. La música es hermoso, es una parte importante de la iglesia, hermanos. ¿Qué sería sin música? Si allá en los cielos todos son alabanza, amén. Allá en el cielo todo es música. Allá está la orquesta de Dios. Y como dice ese himno, el director será el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el gran director de esa orquesta musical que está allá arriba en los cielos. Es que a Dios le agrada la música. Ya terminamos, amén. Ya he leído el texto de los oficios. Hemos hablado de pastor, copastor, hemos hablado de síndicos, hemos hablado de diáconos, de superintendente de escuela dominical, y ahorita estoy entrando al tema del director de cánticos, la música. Ese director de cánticos, ese ángel de Dios, hermano. Lo vamos a ver. Me emociono. Todavía no lo toco y ya me emociona porque yo ya lo he visto aquí, acá está, entre escrituras, textos, Biblia, mensajes, está acá. Es hermoso. Y hay que poca importancia a veces se le ha dado. Tan grande es ese ministerio, hermano. Y yo quiero comenzar con un hombre para comenzar. El programa de la música, tengo que tomar, a ver, ejemplos. Voy a comenzar con un músico, tremendo músico. David. Aleluya. ¿Qué fue David? Músico. Un cantor. Un hombre que amaba los instrumentos musicales, la música. Su vida de él era las alabanzas a Dios, hermano. David, antes de ser rey, porque Dios lo hizo rey, Dios hizo a un músico rey. ¿Y qué rey? El más grande rey. Aleluya. El rey de Israel, David. Amén. ¡Qué victoria! ¡Qué triunfo tuvo David! ¡Qué tal unción sobre él! Que todo lo que él hacía prosperaba. No había enemigo que se pudiera parar delante de él, hermano. No había diablo, no había demonio, no había problema, no había dificultad. No había ningún adversario que no cayera delante de él. Son la promesa de Dios, hermano. Yo me emociono al hablar de la música. Apenas estoy hablando acerca de la música. Me gozo, hermano. Me siento tan identificado con David. Me siento un David, hermano. Aleluya. Miro mi vida para atrás y todo lo que ha pasado. Sí, Señor, somos un David, hermano. Tantas cosas que han pasado en la vida, hermano. Lo vemos a él, es maravilloso. Pero veámoslo a él como músico. Mire, él hizo bien su trabajo de músico. Y Dios lo levantó como pastor. Lo levantó como rey. ¿Ah? Sí. Ser músico. Se necesita tener
mucha sensibilidad espiritual. David era un hombre espiritual. Él se entregó a la música y a través de la música, hermano, él obtuvo todo. Él se ponía... Acá están los salmos, ¿verdad? Los salmos, ¿qué cosas son? Él, su dolor lo cantaba, su alegría lo cantaba, su sufrimiento lo cantaba, su tribulación, todo era música. Aleluya, todo lo hacía música él. Oh, qué hermoso, hermano. Yo quiero hablar de él en esta mañana, porque sé que no voy a abordarlo completamente en esta tarde, pero al menos lo llevaremos para la próxima semana. Veamos a este hombre, veamos a este músico. Vámonos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Un hombre muy sufrido, ¿verdad? David, un hombre que conoció el sufrimiento, el dolor, hermano. Por eso cuando se lee los salmos, nos sentimos identificados con él. Qué hombre tan espiritual, David. Él sabía el valor de la música. David sabía la importancia de la música en el pueblo de Dios. David sabía, hermano, el poder que hay en la música. Segunda de Samuel 6. Busquen Segunda de Samuel 6. Vamos a verlo al hermano, nuestro hermano David. Nuestro hermano David. Él lo vemos de su elección. Bueno, acá ya está como rey. Aquí está como rey. En el capítulo 6 él está como rey. Veámoslo mejor en el 1 Samuel 16. Vamos a verlo primero como pastor de ovejas. Se ha predicado tanto sobre David y se sigue predicando sobre David. Hay mucha escritura sobre David. Se predica en las iglesias sobre David, hermano. Un tipo de Cristo David. Un tipo de Señor. 1 de Samuel, capítulo 16. Vamos primero a 1 de Samuel, capítulo 16. Acá vamos a verlo a David. Tal vez usted ya lo ha visto, pero vamos a recordar un poco más. Vamos a recordar. ¿Lo tienen ahí? Versículo 12 hasta el 23. Vamos a verlo acá, la vida de David. ¿Lo tienen ahí? Bien, capítulo 16 de primera de Samuel, del 12 al 23. Dice la palabra: envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y Jehová le dijo a Samuel: levántate y únjalo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Vamos al versículo 1 mejor. Voy a entrar a la historia de David. Un poquito más a la historia de David. En el versículo 1, Samuel paraba llorando y llorando. Samuel lloraba por Saúl, porque Saúl había quebrantado la palabra de Dios. Había desechado la palabra de Dios. Y Samuel estaba llorando por Saúl. En el verso 2, y dijo Samuel, Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo voy a ir? Si Saúl lo sabe, me va a matar. Él era un profeta, Samuel. Y Samuel lo conocía a Saúl. Y Samuel lloraba por Saúl, a pesar que Samuel sabía que Saúl era capaz de matarlo. ¿Por qué era capaz de matarlo Saúl? Porque Saúl amaba el poder, amaba ser rey, y ya le había gustado. Ahora que Dios le ponga un reemplazo, Samuel dice: si Saúl se entera que voy yo a ungir a un rey que lo va a reemplazar, me va a matar.
Amén. ¿Es lógico eso? Lo que le dice Samuel a Dios. Samuel le está diciendo a Dios, Señor, está bien, ya. Yo voy a ungirlo, ya, Señor, porque tú me mandas. Amén, Señor. Pero, Señor, y si se entera, porque la gente sabía, hermano, los pasos de Samuel, todos los israelitas estaban mirándolo a Samuel. Si Samuel se iba para el norte, lo miraban. Si Samuel se iba para el sur, lo miraban. Todos lo miraban porque sabían que Samuel era un profeta de Dios. En otras palabras, sus pasos que daba Samuel eran importantes para todo Israel, hermano. Las palabras que hablaba Samuel eran las palabras de Dios para Israel. Por lo tanto, los ojos de Israel estaban sobre él, sobre Samuel. Y Samuel dijo, Señor, yo cómo voy a poder hacer en oculto el ungimiento del nuevo rey. Lo vas a ver Saúl. Y Señor, estoy viejo, ¿dónde voy a correr? ¿Dónde voy a escapar? Me va a agarrar. Samuel le cuenta eso a Dios. En el versículo 3. A ver, mire, ¿sabe lo que hace Dios? Dios agarra y se pone en alianza con Samuel. Mire, dijo Samuel, si Saúl se entera, me va a matar. Y Jehová le respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Dios mismo le dice a Samuel, Samuel, para que no te agarre Saúl, anda con un carnero para sacrificio y se van a enterar. Oye, ¿qué hace Samuel acá en este pueblo de Belén? Porque en Belén estaba. ¿Qué hace en Belén? No, yo vengo. Samuel tenía que decir, he venido acá para ofrecer sacrificio a Dios. Ah, ya, así es. Oh, está bien. Dios mismo le da la salida. Mire cómo es que Dios da consejos para que nosotros sepamos cómo enfrentar un problema determinado que tenemos. Dios lo dice, hermano. Si Samuel lo necesitó, yo también lo necesito. Todos necesitamos que Dios nos revele o nos diga qué es lo que tenemos que hablar, qué es lo que tenemos que hacer. Ahora dice en el versículo, de aquí nos vamos nosotros al versículo 4. Es que la gente lo ve a Samuel, dice, ¿qué cosa hace Samuel acá? No, vengo a ofrecer sacrificio. Ah, ya está bien, Samuel. ¿Vas a ofrecer sacrificio? Está bien, pero de esta manera vamos a mirarte. En el versículo 4 dice, mire, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, mire lo que es el versículo B. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Él no quería que sepan para qué llegaba. Y los ancianos de la ciudad de Belén le tenían miedo a Samuel. Porque Samuel era el representante de Dios andando en el suelo, hermano, en la calle, ahí entre la gente. La gente lo miraban a él, era mirar a Dios, a Samuel. Y los ancianos de ahí le tenían temor porque ¿saben qué? Ellos habían desechado a Samuel para elegir un rey, que era Saúl. Y Samuel les había dicho que estaban haciendo mal. Pero ellos dijeron, no importa, nosotros queremos rey, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Ya, ahora tenían ese rey ahí. Un mal rey. Y ahora cuando lo ven llegar a Samuel, dice, ¿y ahora para qué viene? ¿Para qué viene este profeta? ¿Para qué viene? Dice que conmigo, cuando él llega a la ciudad, cuando va a llegar a una ciudad, ahí mismo salen a recibirlo al profeta, los ancianos. Y mire lo que le dicen ahí. Salieron a recibirlo con miedo, con miedo. No sé, la Biblia antigua sí dice así. Dice así en la Biblia antigua, con miedo. Sí, con miedo y dijeron. Con miedo. Y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿O vienes con palabra de juicio? ¿Cómo es cuando alguien se siente en falta, verdad? Y cuando uno se siente en falta, se siente culpable, se siente de algo incorrecto,
cuando viene la palabra, está. Ay, Señor, perdóname, Señor. Señor, no me vayas a condenar, Señor, no me vayas a juzgar. Le tenían un pánico a Samuel, hermano. ¿Vienes en plan de paz? Le preguntan los ancianos a Samuel. Ya Samuel ya tenía lo que Dios le había dicho, pero no, yo solamente he venido a ofrecer sacrificio. No se preocupen. ¿Ve? Santifíquense y vengan conmigo más bien al sacrificio. Y santificando, ya vengan todos al sacrificio. Entre ellos, Isaí y todos sus hijos. Samuel mandó pasar la voz a Isaí. Isaí, te invito a que vengas al sacrificio que va a haber, una fiesta espiritual que va a haber acá, pero ven con todos tus hijos, porque Jehová le había dicho que uno de los hijos de Isaí iba a ser rey. Bueno, ya vemos acá toda esta historia, yo creo que ya lo hemos leído varias veces, ¿verdad? Ninguno de sus hijos era, ninguno de los 7 hijos que había traído Isaí había sido el elegido por Dios. Entonces en el versículo 11 le dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Ni siquiera David había sido tomado en cuenta por su propio padre. Por eso Dios le dice, yo te tomé de detrás de las ovejas, yo te tomé de detrás de la majada cuando tú eras nadie. Es peligroso envanecerse, orgullecerse, ensoberbecerse y creerse más que otro o alguien. Dios aborrece, Dios lo aborrece eso, Dios lo aborrece. Ni siquiera su papá se acordó de él. Ah, sí, de veras, no, me había olvidado, tengo un hijo, pero ese para allá, detrás de las ovejas. Entonces Samuel le dice, mándalo traer, porque no nos sentaremos en la mesa hasta que él venga. Es decir, nadie se iba a almorzar. Sí. Había terminado el culto, ya estaba la comida servida, estaban las ollas calientes de comida ahí. Y ustedes saben que la palabra de Samuel era ley. Dijo, nadie coma hasta que venga ese hombre. Y David estaba allá en el cerro, en el monte, tirado ahí bajo un árbol con sus carneros ahí pastando, echado ahí, otra vez tocando, cantando ahí sus himnos allá. ¿Quién va a pensar de que la atención estaba sobre él? Porque es hermoso cuando la unción. ¿Recuerdan la historia del burro? ¿Recuerdan la historia del burro que creía que a él era el honor? A él era el reconocimiento y no, era el otro que estaba, el otro al que lo estaba él llevando. Dios, a alguien que no es nada, a alguien que es anónimo, a alguien a quien no lo miran, Dios lo hace arriba, lo pone arriba. David, te está llamando. ¿Quién? Tu papá. El profeta Samuel te está... ¿Quién me está esperando? Todo el pueblo está que te espera, hermano. Ya me imagino Saúl ahí, hermano, pero él lo que quería era cumplir con su trabajito y de ahí Samuel tenía que salir, hermano, lejos donde no lo agarre ya Saúl. Dice, levántate, y ya envió pues por él. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora venía el tema. Ya tenía la unción sobre él. Desde el día que él tiene la unción sobre él, su lucha ya no sería contra un león, porque él iba y lo vencía al león. Su lucha no sería contra un oso, porque él iba y lo vencía al oso. No sería contra un lobo, porque él lo mataba al lobo. Ahora él tendría que enfrentarse con hombres, con personas, con otros que eran seres tan humanos como él. Hermano, en el versículo 14,
Dios empieza a trabajar. Miren, miren cómo es Dios. Eso lo puedo borrar, ¿verdad, hermano? Esto lo puedo borrar. Voy a borrar todo esto porque me va a faltar la pizarra. Ya les dije, hermano, que vamos a comenzar este tema de la música, pero vamos a ver cómo es que Dios obra. Acá tenemos en este dibujo que él sea David. Acá está David. ¿Qué es David? Un desconocido, un total desconocido. Pero sobre él viene, dice la palabra, ¿qué hace Samuel? Samuel lo unge. Ahora, ese acto de ungirlo hace que el Espíritu de Dios repose sobre él. Entonces, el Espíritu de Dios estaba ¿dónde? ¿En dónde estaba el Espíritu de Dios? Estaba en Saúl. Ahí estaba, en Saúl. ¿Qué cosa hizo? ¿Qué hizo Dios? Esta unción que estaba acá pasó a David. ¿Por qué? Porque Dios había elegido para rey de Israel a David. David, rey. Ya era rey. Miren, él era rey y no tenía reino. Era rey y no tenía trono. No tenía corona. No tenía nada, pero él era rey. Ya era un rey. Aquí había otro que tenía corona, tenía trono, tenía reino, tenía ejército, todo tenía y ya no era rey. Porque todo es Dios. Todo es Él. De nada vale tenerlo todo y no tener la unción, el llamamiento, el don. Si no hay el llamamiento, si no hay la unción, hermano. Amén. Sí se ve, ¿verdad, hermano? En el versículo 14, lean conmigo el versículo 14. A ver, veamos conmigo el versículo. ¿Qué va a avanzar? Porque yo cada que miro el reloj, pues me apuro más. A ver. Entonces dice, el Espíritu de Jehová, así dice, ¿verdad? Se apartó de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. A ver, vámonos a ver acá. Mire, empieza el camino de David hacia el trono. No sé dibujar, hermano, pero ¿cómo se dibujará un trono? Así se dibujará, ¿no? Así. Como un sillón, pe. O algo así, ¿no? Bueno, ya este es el trono. Este es el trono de rey. Comienza su camino de David hacia el trono. Dios lo había ungido a David para rey. Dios tendría que encargarse de hacer que él ocupe ese trono, ese lugar. Dios mismo tendría que guiar a David hacia el trono, porque él lo había hecho rey. Entonces, ¿qué cosa hace Dios? Empieza a trabajar. ¿Cuál tenía el primer paso que haber acá? El primer paso que Dios tenía que hacer con David era llevarlo al palacio. Él tendría que primero ser llevado al palacio, pero él no empezaría como rey. Él iría al palacio a ser como un trabajador. Pero para que lo necesiten a David en el palacio, tenía que haber un motivo. ¿Y qué hizo Dios? Para que David pudiera ser llamado al palacio, tenía que haber un motivo. Puso un espíritu malo. Mire, dice Dios, ¿ah? Dios poniéndole un espíritu malo a Saúl. ¿Así dice? ¿Ah?
¿Dónde está? Y le atormentaba un espíritu. Le atormentaba un espíritu malo de parte de... Jehová. No de parte del diablo, sino de parte de Dios. Para que vea que Él es el que tiene el control de todo. Todo lo controla el Señor, hermano. Entonces manda a ese espíritu malo para atormentarlos aún. Y a la vez, miren, antes de que ocurra esto, antes de que pase esto, ya lo había preparado a David espiritualmente para eso. Porque David iba a ser usado para que este hombre encontrara paz. ¿Dónde lo vemos a David que había sido entrenado? Mírenlo, ve. En el capítulo 16, ahí estamos en el 16. Vayámonos al versículo... Versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti. Busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Mire, hermano, la música trayendo liberación. La música echando fuera diablos, echando fuera demonios. Miren lo tremendo que es la importancia de la música en la iglesia. Porque ¿a qué venimos a la iglesia? No venimos acá a la iglesia pero con preocupación, no. Venimos con angustia, venimos con dolores, venimos con problemas, venimos con estresados, venimos preocupados, venimos con angustia, venimos cargados de tantas cosas. Así venimos a la iglesia. Uno que viene a la iglesia, dice el profeta, es un adorador. Entonces cuando ese hermano está llegando acá a la iglesia, al culto, de frente entra a orar. ¿Por qué? Porque está necesitado. A él no le interesa verlo a usted, verme a mí, ni conversar con usted, ni conversar conmigo. Él quiere el altar. Él quiere el altar. ¿Por qué? Porque él tiene problemas y él necesita la ayuda de Dios. Entonces viene a clamar porque sabe que lo va a hacer en la casa de Dios. Uno puede orar en cualquier lugar, en su casa, en la calle, en el trabajo, donde sea. Pero otra cosa es hacerlo en la casa de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Agarra a Dios, ¿no? Y le pone a Saúl le pone un espíritu malo. Que él, por ese espíritu malo, empieza a buscar ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Necesito sanidad. Y le dicen, mira, hay uno que con su música hemos visto que ha obrado sanidad en otras gentes. Dios ¿me entiende? O sea, Dios lo va preparando a David antes de que pase, antes de que le mande ese demonio a Saúl. Ya David ha venido siendo preparado. La gente conocía que David era un hombre de Dios. Ya era conocido como hombre de Dios antes de ir a Saúl. En el versículo número 18. Versículo 18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra. Miren, ve, prudente en sus palabras y hermoso. Y lo más importante, y Jehová está con él. Eso es lo importante. Jehová está con él. La gente ya sabía del pastor de ovejas, David, el hijo de Isaí. Decía,
que decían, oh rey Saúl, el pueblo sabe, todos conocemos, acá en Israel hay un hombre espiritual, porque Jehová está con él. Si él viene y toca su instrumento musical, te sana. Te sana. Vas a encontrar liberación. Para que vean que Dios es el que acomoda, ordena los pasos. Amén. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? David, de lo que estaba en la majada de ovejas, pasó ahora al palacio del rey. Listo. Ya tenía comida, cama, todo en el palacio del rey. Ya comenzó a subir David. ¿Cómo fue su primera chamba? Un músico para que tocara en la casa del rey Saúl. Versículo número 21. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Miren lo que dice. Y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Dios puso en Saúl amor para David. Dice, lo amó mucho a David. ¿Por qué lo amó Saúl mucho a David? No solamente por el beneficio de estar al lado de un hombre espiritual, porque él permanece. ¿Sabe qué hizo Saúl? Le dijo, te quedas acá, ya no te vas a tu casa ya. De aquí en adelante, duermes, comes, todo acá. Tú, te quiero disponible ahí para mí. Yo tengo mi problema, ¿ve? Que me siento perturbado. Así que yo te necesito a ti en el momento que viene ese espíritu. Necesito que tú vengas y toques tus instrumentos musicales porque soy liberado. Él era un rey, Saúl. Y le agarró, lo llamó a Isaí y le dijo, Isaí, ¿sabe qué? Tu hijo se queda acá conmigo. Aparte que lo amo, es un buen muchacho, es un hombre que realmente no solamente es un hombre espiritual, sino es un hombre que me está ayudando mucho. Por lo tanto, él se queda acá en el palacio. Así que David se quedó en el palacio del rey. Y en el versículo 23 dice, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. No está diciendo que se sanó. Está diciendo que solamente se apartaba. ¿Qué es apartarse? Apartarse es que se va un tiempo y luego regresa. Vuelta, se aparta, se va un tiempo y luego regresa otra vez ese espíritu. Mire cómo Dios, utilizando a ese espíritu, ¿sabe lo que pasó, hermano, acá? Acá vemos que el alivio, ya. Pero ¿qué pasó? Vámonos al versículo, al capítulo 18. Al capítulo 18. Ya está en el palacio de David, ¿verdad? Vamos al versículo 18. Perdón, capítulo 18. Versículo 7 en adelante. Versículo 7 en adelante. Ustedes saben que ahí fue donde ya David, que estaba de chuli, de su asistente de Saúl, sale afuera y lo mata a Goliat. Lo mata a Goliat. Y después que David lo mata a Goliat, toda la gente y sobre todo las mujeres cantaban, Saúl mató a mí, David mató a 10,000. Empezó el choque. El choque. En otras palabras, Saúl lo miró a David y dijo, ya mejor denle el trono, ya. Mejor ya denle, mejor ya yo no soy rey, ya. Esta vez, mejor háganlo rey a él. O sea, le entró celo. Y ya no lo amó a David, lo empezó a odiar. Y ahora David estaba metido en el palacio del rey. Ahora, ¿cómo salía de ahí? En el versículo 18 dice, y cantaban, capítulo 18, versículo 7 en adelante, cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1,000, pero David a sus 10,000.
se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este hecho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino, nada más. Estaba molesto Saúl. Y del versículo ese, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En otras palabras, ya sabía Saúl que ahí, al frente de él, tenía su sucesor. Pero ese que estaba al frente era un tocador ¿cómo se llama? De arpa, ¿verdad? Era un músico nomás, pero él era un rey. ¿Qué amenaza significa? Uno que toca guitarra, que toca arpa. Ese toca arpa nada más. No, él era el rey. En el versículo 10, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Ahí está. Y David tenía que seguir haciendo su trabajito de tocar su arpa. Ese era su trabajito de David. Él seguía tocando su arpa y el rey levantó la lanza para matarlo a David. Dice acá la escritura y se ve. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Quiere decir, hermano, mira, está clarito que está diciendo la escritura. Hermano, Saúl era un guerrero. Saúl sabía clavar una lanza. En otras palabras, sabía clavar una lanza. Sin embargo, lo agarró a David, que estaba tocando ahí su arpa. Lo agarró. Estaba delante de él, hermano. Agarró la lanza y a clavarlo a David, hermano. Y dice ahí que David se hizo a un lado. Y pasó la lanza por un lado. ¿Salió corriendo David? No. Siguió tocando su arpa. Y agarró Saúl y cogió otra lanza más. Se acercó a David y lo lanza para clavarlo, hermano, atravesarlo. Usted se puede imaginar, hermano, a él tocando y viéndolo a él que se va por la segunda lanza, y Dios lo había puesto ahí para que él toque su música. ¿Qué es lo que estaba ahí? ¿En qué es lo que David estaba confiando ahí su vida? En Dios nomás. David confiaba en Dios, que Dios lo libraría de la lanza de ese hombre que le estaba lanzando a él. Él no tenía nada, él tenía una arpa, él no tenía una espada, un escudo, no tenía una arma con qué enfrentarlo al rey. Además, ese hombre era el ungido de Dios, ese hombre era el rey, era Saúl. Y un ungido no ataca a otro ungido. No se defiende de otro ungido. ¿Por qué? Porque los dos son ungidos. David y Saúl, los dos eran ungidos. Hermano. Y le ataca con la lanza y logra desviar, hermano, otra vez David. Miren, por segunda vez, la segunda lanza. Y David estaba en la casa del rey. En el versículo 12, Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Ya se dio cuenta que Dios estaba con David y se había apartado de Saúl. Dios lo había dejado a Saúl. Nos vamos al capítulo 19. Vamos a avanzar porque seguía en la casa de Saúl. David seguía en la casa de Saúl, porque el rey le había dicho que tenía que trabajar ahí. ¿Por qué? Porque Saúl lo necesitaba a David. Nos vamos a ver acá, capítulo 19 de Samuel. Y hasta acá nomás hoy día, porque veo que el tiempo ha avanzado. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl.
Otra vez de nuevo, miren hermano. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David, ahora sí, huyó y escapó aquella noche. Bien, ¿a dónde escapó David? ¿A dónde fue en busca de auxilio? ¿A dónde buscó la ayuda? ¿A dónde fue? Él tenía una amenaza de muerte. Habían intentado matarlo varias veces. ¿A dónde él buscaría refugio? David buscó al hombre de Dios, al hombre indicado, al hombre correcto. Ahí corrió David, en el versículo número 18. Huyó pues David y escapó. Y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Se fue a buscar ayuda en el profeta. ¿Sabe qué, hermano? Yo le había dado sabiduría a David. Él no fue a buscar a sus amigos, a su familia, a mi pata, a mi amigo. No, él escogió ir y buscar consejo y ayuda en el hombre de Dios. Y en esos días era Samuel. Él no perdió el tiempo en ir a otro sitio, sino directo se fue a la fuente de la palabra en esos días que era Samuel. Y cuando se fue él a la fuente que era Samuel, Samuel lo había ungido. Y ahora David le dijo, Señor, usted me ha ungido y me quieren matar. Y Jehová ha dicho que yo voy a ser rey sobre Israel. Pero me quiere matar y es el rey. Tiene soldados, tiene sicarios, tiene toda clase de cómplices. Los vecinos, las calles, el pueblo, tienen todos están con el rey. ¿Y qué hizo Samuel? Agarró Samuel y se convirtió con David en otro que tenía que salir de ahí. Salió de Ramá Samuel con David y se fueron a otra ciudad. Mandó gente para que los maten. Mire, hermano, mire el atrevimiento. Cuando un hombre, cuando el Espíritu de Dios o la unción lo deja a un hombre, hermano, se vuelve una persona muy perversa, hermano. No respeta nada. No respeta nada, hermano. Dice acá, versículo número 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales dieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y comenzaron a profetizar. Los mensajeros fueron a apresar a David y llevarlo a Saúl. El Espíritu de Dios vino. Mire, hermano, ya Samuel prácticamente ni David estaban ellos defendiéndose. Dios los estaba defendiendo. Era el mismo Espíritu de Dios defendiéndolo a Samuel y defendiéndolo a Saúl. Perdón, a David. ¿Qué cosa hace el Espíritu Santo? Cuando vienen esos soldados, agarra el Espíritu Santo y cae sobre ellos. No los mata, sino que, ¿qué pasa a ellos? Los llena, hermano, y se ponen ellos a profetizar, a profetizar, a profetizar. Un hombre con el Espíritu de Dios ya está sujeto al Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hace Saúl? En el versículo número 21. Y Saúl lo supo, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y también profetizaron. Todo el que iba a capturarlo a David, hermano, el Espíritu caía sobre él. El Espíritu caía sobre él. Y cuando el Espíritu cae sobre alguien, automáticamente queda sujeto a Dios. Ya no a Saúl, sino a Dios. Vemos acá, versículo número
22. Al escuchar esto, Saúl dijo, total, he mandado tres grupos de soldados para que lo traigan a David, y los 3 grupos han profetizado. Ya, yo voy, dijo. Agarró Saúl y se fue él mismo en persona. Versículo número 22. Entonces él mismo fue a Ramá, llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Rama. Y fue a Nayot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando. Saúl, profeta. ¿Quién era el que estaba defendiéndolo a David? Dios. El Espíritu de Dios era. Amén. ¿Y quién contra el Espíritu de Dios? ¿Quién? Amén. Visto ponerse de pie, estaremos continuando este tema en el próximo culto. Amén. El día miércoles estaremos continuando el tema del programa de la música, hablando sobre ese precioso músico que fue el rey David. Amén, hermano. Inclinamos nuestro rostro para darle gracias al Señor. Amoroso y bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora, Señor, por darnos la oportunidad, Padre amado, Señor, de escuchar, Señor, estas cosas, de compartir.